nuestro estado de conciencia. ¿Qué es lo que nos menciona precisamente este estado de conciencia? Y la vamos a ir correlacionando con nuestra escala de Glasgow. Aquí nuestro estado de conciencia, si recuerdan, una de las funciones principales de nuestro lóbulo frontal es eso, el juicio, el raciocinio, la planeación hacia el futuro, la movilidad fina, la motricidad gruesa, el que yo esté centrado y concentrado en lo que estoy haciendo en este momento, forma parte precisamente de nuestro lóbulo frontal. Importante para mantener un estado de conciencia, ¿verdad? Porque siempre decimos paciente consciente. Pero ¿qué queremos decir cuando decimos paciente consciente? Paciente consciente en persona. Sé cómo me llamo, sé quién soy, sé dónde estoy, ¿sales? Entonces es consciente en persona, en tiempo y en espacio. Sé que estoy ahorita en una habitación, sé que hoy es 1 de febrero, sé que son las 2:05 de la tarde, estoy consciente del entorno en donde me desenvuelvo. Pero ¿qué es lo que pasa precisamente cuando un paciente viene con un impacto de moto, viene sin casco, se impacta, a lo mejor se frena el coche que iba enfrente y esta persona tiene un impacto en el lóbulo frontal? Viene precisamente con alteración del estado de conciencia, trae periodos de amnesia, no sabe cómo se llama, está totalmente desorientado, no sabe en dónde está, viene a lo mejor con un Glasgow menor a 13 puntos. Entonces, ¿qué es esto? Que siempre que nosotros evaluemos conciencia, tenemos que tomar en cuenta que la persona debe de estar orientada en tiempo, persona y espacio. Si no, entonces debo de colocar persona o paciente orientado en persona y en espacio, pero no en tiempo. ¿Sales? Que es muy importante que también ustedes resalten este tipo de alteraciones. Entonces, la conciencia es el conocimiento que se tiene de sí mismo y del medio, en la que es lo que más nos indica la función cerebral. En la mayoría de los casos, nos va a proporcionar la primera clave de un posible deterioro neurológico. El que una persona no recuerde qué desayunó, qué hizo ayer, qué hizo antier, pues tampoco está bien, ¿verdad? A lo mejor tenemos mucha sobrecarga de información, puedo estar teniendo mucho estrés y diga, hoy qué tenía que entregar, qué tenía que hacer, hoy tenía que conectarme a la clase, pero ya que una persona tenga periodos de amnesia, no sepa quién es, que se pierda, porque hay pacientes que llegan a tener grados de amnesia y precisamente de estos deterioros en donde se pierden totalmente, ¿verdad? Entonces, esos trastornos de conciencia pueden producirse por lesiones cerebrales, ya sea de forma bilateral o extensas. Una hemorragia puede convertirse todavía más en una hemorragia parenquimatosa. Un aneurisma roto después me va a generar una hemorragia subaracnoidea. Una isquemia, si no se reperfunde en un tiempo adecuado, pues ahora va a generar un infarto. Entonces, todas esas extensiones van a tener manifestaciones por lesiones diencefálicas de la formación reticular, haciendo mención, y anoten también por favor ahí que nuestro centro reticular activador ascendente, el centro reticular activador ascendente, es nuestro switch de sueño-vigilia. ¿Qué queremos decir con esto? Que este centro reticular activador ascendente precisamente va a permitir el que el momento en que suene mi alarma, yo diga, esto, me tengo que despertar, me tengo que parar, tengo que ir al baño, tengo que lavarme los dientes. Activó a ese sistema de reticular ascendente. Entonces, hay muchas cosas que activan al sistema reticular. El que yo tenga sed, activa el sistema reticular. El que tenga hambre, activa el sistema reticular. Pero también
como una circunstancia de miedo, ansiedad, estrés, también lo activa, porque ese tengo que estar más alerta. Si estoy pasando por una calle y está muy oscuro, empieza a activarse ese sistema reticular para decir, si alguien viene, corro inmediatamente. Entonces va a haber muchas cosas que activan al sistema reticular, pero a su vez también hay muchas cosas que lo pueden deprimir, como cuál es la falta de oxígeno, la falta de glucosa, una parada cardiorrespiratoria y que disminuya el flujo, una hipoxia cerebral. Entonces, todo esto va a generar precisamente que este sistema reticular, pues bueno, empiece a tener un deterioro y la persona empiece a tener esta pérdida de conciencia. Entonces, si nos enfocamos a nuestra escala de Glasgow, esta me va a permitir poder medir 3 respuestas. Vamos a ampliar un poquito más esta diapositiva. Permítanme tantitito, ¿eh? Estoy aquí haciendo un poquito más grande mi escala de Glasgow para tener un mejor análisis. Porque recuerden que esa escala de Glasgow nos dice que precisamente nosotros estamos generando precisamente esa evaluación de esas respuestas. Otra vez, compartir pantalla y aquí la tenemos. Listo. Entonces, nos habla que para poder nosotros medir nuestra escala de Glasgow, va a ser necesario que precisamente ese explorador tenga a la mano una lámpara de exploración pupilar, ¿verdad? Para que también en ese momento vamos haciendo todo esto en conjunto, ¿verdad? Entonces, esta escala de Glasgow me va a medir la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Tenemos 3 respuestas: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora, en donde nos habla que una persona que abre los ojos desde el momento en que yo le estoy hablando, señor José, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Ah, perfectamente, te reconoce. Me llamo Nexieli, voy a ser su enfermera que va a estar con usted atendiéndolo. Abrió de forma espontánea, entonces vamos a tener una puntuación de 4. Al momento de que yo le tengo que decir más fuerte, ¿no? Señor José, soy Nexieli, ¿cómo se encuentra usted? Soy su enfermera. O sea, nada más responde al sonido, entonces yo le voy a dar una puntuación de 3 puntos. Tras un estímulo ya un poquito más vigoroso, que yo lo tenga que estar tocando, que lo tenga que presionar. Señor José, ¿cómo está usted? Entonces le voy a poner 2 puntos, porque ya no fue algo espontáneo. No abre los ojos y no hay factor que algo que lo interfiera. No tiene un trauma ocular, no tiene una úlcera corneal, o sea, la persona pudiese abrir bien los ojos, pero no los abre. No tengo yo ninguna respuesta. Entonces le voy a dar una puntuación de 1 punto. ¿Sales? Y en la respuesta verbal, me habla aquí que yo voy a evaluar si la persona está consciente, si está despierto, si está alerta. Da correctamente nombre, lugar y fecha, o sea, se encuentra orientado en sus 3 esferas, en tiempo, persona y espacio. Entonces, yo le voy a dar una puntuación de 5 puntos. Ay, discúlpenme, de 5 puntos. Dice, no está orientado, pero se comunica de forma, pues, un poco coherente. Dice, o sea, sí sé quién soy, pero no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó, ¿no? No tengo recuerdo de dónde me caí, de qué fue lo que realmente pasó en el accidente. En el momento yo ya estaba tirado en el baño, etcétera. Entonces, no está de todo orientado, pero tiene una comunicación, pues, coherente, confuso. Entonces, le vamos a dar una puntuación de 4 puntos. Palabras sueltas, inteligibles,
que tenga dislalia, coprolalia. Entonces, aquí ya vamos a decir, el paciente tiene esas palabras entrecortadas, habla con puras groserías, no se le entiende bien qué es lo que nos está diciendo. Entonces, le vamos a dar una puntuación de 3. Solo gemidos, quejidos, realmente no es una fluctuación del lenguaje. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le vamos a dar? Una puntuación de 2, porque realmente no estoy yo entendiendo lo que me dice ese paciente. O no hay ninguna respuesta verbal y tampoco es de que tenga un LEFOR grado 4, no tengo problemas de mandíbula, etcétera. Entonces le voy a dar una puntuación de 1. Y para nuestra respuesta motora, vamos aquí a mencionarle que la persona te obedece la orden de ambos lados. Señor José, présteme su brazo porque le voy a tomar su presión. Levanta el brazo, le puedo tomar la presión. A ver, tome el termómetro, ayúdeme a ponérselo aquí sobre abajo de su axila. Tenemos esa respuesta a órdenes sencillas, ¿sales? Entonces, obedece comandos, le voy a dar una puntuación de 6. Después, lleva las manos por encima de la clavícula al estimular el cuello, o sea, localiza en donde yo le estoy tocando. Señor José, le toco el hombro. Señor José, ¿cómo está usted? Inmediatamente pues gira la cabeza a donde lo estoy tocando, ¿verdad? Entonces digo, ok, está localizando el dolor. ¿Dónde le duele? ¿Le duele mucho su cabeza? ¿Qué más le duele? No, pues me duele el tórax, es que me duele aquí. Ok. Entonces está hasta localizando esa respuesta, sería 5 puntos. Pero aquí vemos, si dobla los brazos y las características son totalmente anormales, tenemos una flexión anormal, que inmediatamente tú veas que todo se hace como rígido y hacia afuera, entonces le vamos a dar una puntuación de 4 puntos. Dice, dobla los brazos sobre el codo y también además tiene una característica totalmente anormal con esa flexión. Le vamos a dar una puntuación de 3, en donde vemos que los pacientes están totalmente rígidos y de repente le haces una estimulación y empieza a meter los brazos hacia adentro, ¿no? Entonces decimos, eso es algo patológico. Tenemos una puntuación de 2. Y si no tenemos nada de movimientos en todo lo que sería su tronco, ni piernas, ni brazos, entonces le vamos a dar una puntuación de 1. Entonces, vamos a ir resumiendo lo que es nuestra escala de Glasgow para pasar a la correlación de los demás puntos de la exploración. La escala de Glasgow te evalúa 3 respuestas. Es pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué te evalúa escala de Glasgow? Te evalúa respuesta verbal, respuesta ocular y respuesta motora. Respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Una puntuación máxima para la respuesta ocular es de 4. Una respuesta máxima para la respuesta verbal es de 5. Y para la respuesta motora son 6 puntos, que en total te da 15 puntos para la evaluación de escala de Glasgow. Si una persona te responde, localiza el dolor, está totalmente consciente, entonces yo le voy a dar 15 puntos. Pero si no me responde nada, no tengo ninguna respuesta, entonces voy a darle una puntuación de 3. No puede haber Glasgow de 2 ni Glasgow de 1. ¿Sales? La calificación mínima de escala de Glasgow son 3 puntos. Calificación máxima para mi escala de Glasgow son 15 puntos. Entonces, a través de esto vamos a ir detallando todavía más y lo vamos a ir correlacionando precisamente ya con algunas alteraciones o algún tipo de manifestación en alguna patología. Bueno, continuamos. Entonces, para todavía complementar mi escala de Glasgow, debo de evaluar mi estado de conciencia.
¿Qué evalúa el estado de conciencia? Evalúa 4 rubros o se subdivide más bien en 4 rubros. El paciente alerta, que está orientado en tiempo, persona y espacio, paciente somnoliento, paciente estupor, y el estupor se va todavía a subdividir en 2. El estupor de tipo superficial, en donde decimos aquí que la persona tiene una respuesta ocular más de 10 segundos y vuelve a quedar dormido, ¿sales? Y el estupor de tipo profundo. ¿Qué quiere decir en el estupor de tipo profundo? Aquí yo ya veo a la persona que ya nada más me hace una respuesta al estímulo doloroso, como que hace muescas, cierra los ojos, ya no hay apertura. Ese paciente está en un estupor de tipo profundo. Entonces, el estupor se divide en 2, en superficial y profundo. Y el coma también se divide en 2. En el coma de tipo estructural. ¿Y qué quiere decir en el estupor estructural? Ok, que va a ser generado inmediatamente algún trauma. Estructural. ¿Vale? Es que mi paciente haya tenido un traumatismo craneoencefálico severo. En ese momento queda en coma un paciente que tenemos precisamente una afección de ese sistema reticular activador ascendente. Inmediatamente queda en coma. Es algo estructural por una lesión originada directamente en el parénquima cerebral. Y el coma de tipo barbitúrico, ¿no? O a través de medicamentos. Barbitúrico. ¿Qué va a ser? Pues bueno, el que barbitúricos, que es el que nosotros vamos a inducir a través de los fármacos, ya sea sedantes, relajantes neuromusculares. Entonces, inmediatamente el paciente pues empieza a suprimir precisamente toda esta respuesta sensitiva, cognitiva que nosotros pudiésemos llegarle a generar. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, vamos a ir cerrando homeostasis. Se va a dar a través de 3 puntos importantes: el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral. Escala de Glasgow evalúa 3 puntos: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. El estado de conciencia. Tenemos 4 estados de conciencia: alerta, somnoliento, estupor y coma. ¿Vale? ¿Vamos bien? Tenemos nuestros lóbulos cerebrales: un frontal, 2 parietales, 2 temporales y 1 occipital. ¿Vamos? Entonces, seguimos. Entonces, ese estado de conciencia precisamente nos va a poder permitir estar en orientación con todo nuestro entorno, ¿verdad? Con lo que veo, con lo que observo y con la respuesta que yo tengo hacia ese medio ambiente. Si en ese momento empiezo a ver que empieza a llover, digo, ay, ya está lloviendo, me voy a poner un suéter porque me empieza a dar un poco más de frío. Entonces tenemos todas estas respuestas y que a su vez vamos a generar una interpretación. Entonces, si evaluamos todavía más a profundidad nuestra escala de Glasgow, entonces vamos a ir observando este tipo de imágenes, en donde tenemos que la respuesta ocular, veíamos que si la abre de forma espontánea, tenemos 4 puntos, ¿verdad? Persona inmediatamente abre ojitos sin mayor problema. Entonces, las vías que controlan la respuesta ocular, por favor, tablita también quiero que la vayan anotando, es nuestra corteza frontal, ¿sales? Vías que controlan la respuesta ocular, la corteza frontal. Apertura solo al estímulo verbal, o sea que el paciente agarra y abre los ojitos solamente porque hay un estímulo externo y que yo lo tengo que estar tocando. Entonces, 3 puntos, y aquí nos habla que las vías que controlan va a ser la sustancia blanca a nivel frontal, ¿sales? Entonces va a ser quien nos va a dar este tipo de respuesta. Apertura al dolor, solamente porque yo lo pinché, le estoy haciendo un procedimiento, colocándole sonda nasogástrica.
una puntuación de 2 y aquí nos hablan que las vías que controlan esta respuesta van a ser las conexiones intertalámicas del sistema reticular activador ascendente. SARA, sistema reticular activador ascendente. Y si yo no tengo ninguna apertura, entonces va a ser directamente la lesión al sistema SARA por debajo del tálamo. ¿Vamos bien? Entonces, aquí es cuando vemos precisamente ya nuestros pacientes, sea con muerte encefálica, con unas pupilas grandotototototas, o bien unas pupilas muy pequeñitas que decimos pontinas, ¿verdad? Porque son derivadas del puente. Se ven pequeñitas como puntas de alfiler. Ahora, vamos con la respuesta verbal. ¿Cuáles van a ser esas vías que controlan la respuesta precisamente del lenguaje? Aquí no es ocular, es del lenguaje. Ahora, si la persona está totalmente orientado, le vamos a dar una puntuación de 5 y nos habla que la vía que controla la respuesta del lenguaje es la corteza motora sensitiva del lenguaje. Corteza motora sensitiva del lenguaje. Ahorita le voy a pasar a su maestra, a su coordinadora, unos diagramas, que es el mapa de Brodmann. Carmen, a ver, vamos a pasarle a nuestra maestra, precisamente. Quiero que por favor dé tarea para que me la entreguen en su siguiente, en su siguiente clase conmigo. Me van a, por favor, hacer estos dibujos, ya sea a mano, que los calquen, que los pongan en hojas albanene, lo que ustedes quieran, pero lo importante es que quiero que lo hagan ustedes, ¿eh? En un tiempo que estén ahí desocupaditos, por favor, quiero que, ya le estoy mandando a maestra, coordinadora Lisbeth, le estoy mandando un archivo que es el que se les va a quedar de tarea para complementar esto. En ese mapa de Brodmann que les estoy mandando, les mandé el mapa de Brodmann, les mandé los nervios cerebrales y les mandé el corte sagital de la anatomía cerebral. Esos 3 documentos, por favor, me los van a hacer en hojas blancas, ya sean calcados, que ustedes tengan un talento y los hagan a mano, como ustedes así lo designen. Pero por favor, quiero que ustedes los hagan, les pongan sus nombres, lo coloreen con la intención de echar a andar su sistema límbico, su sistema de creatividad y su lóbulo frontal. ¿Vamos bien? ¿Dudas con la tarea? Ahí pongan en el chat si no hay alguna duda con la tarea. Entonces, Lisbeth, ya le mandé el archivo. Por favor, si me ayuda también a mandárselos a nuestro grupo, por favor. Sí, licenciada Entonces, Nexieli, muchas gracias. Entonces se va a ok, compartir en el aula virtual para que ustedes puedan ingresar y puedan subir también allí su trabajo. así es. Por favor, eso les va a quedar de tarea. Entonces, si la persona está desorientada, le vamos a dar una puntuación de 4, pero además las vías que van a estar alteradas van a ser esas vías subcorticales del lenguaje. Esta relación de precisamente de esta diapositiva, cuando me hagan su mapa de Brodmann, van a tener un mejor análisis. ¿Cuál es el área del lenguaje? ¿Cuál es el área visual? ¿Cuál es el área motora? ¿Cuál es el área ocular? Por eso me es importante que ustedes hagan este dibujo y que a su vez empiecen a repasar precisamente estas tablas para que digan, ah, si un paciente tiene alteración del lenguaje, me voy a mi mapa de Brodmann y sé que precisamente nuestra corteza del lenguaje se encuentra en el lóbulo parietal combinado con nuestro lóbulo temporal. Entonces, es necesario que para mí complementen estas imágenes con los dibujos que ya les van a mandar. Luego, si tenemos un lenguaje incoherente, le vamos a dar una puntuación de 3
puntos. Y aquí la vía alterada va a ser los ganglios basales. Tenemos un lenguaje incomprensible, que tengamos problemas como la dislalia, que se le barran las palabras como si estuviese borracho. Entonces, aquí le vamos a dar que la afección afectada va a ser el área cortical auditiva izquierda. Y si no tengo yo ninguna respuesta en el lenguaje, la lesión va a ser a nivel mesencefálico, a la altura de lo que es mi núcleo rojo y a nivel de nuestro núcleo caudal. Entonces, aquí vamos observando la correlación anatómica con la estructural y por qué un paciente ya en su momento no tenemos ninguna respuesta ante ningún estímulo. Ahora, vámonos con nuestra valoración de la respuesta motora. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que tenemos a este sistema SARA, que es el sistema reticular activador ascendente? El sistema SARA, a su vez, es como un centro que controla y pum, 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 prende a todas las neuronas, a todos los axones y dicen, siento un ardor, un picor, inmediatamente el SARA dice, retira la mano, estás con el fuego. Entonces, ¿qué es lo que hace ese SARA? Inmediatamente estimular a toda la corteza cerebral, como lo vemos aquí, precisamente estimula a toda la corteza. Entonces, desde este momento puedo yo mencionar, obedece órdenes. Señor, levante el brazo, levante la pierna, mire hacia arriba. Tenemos una puntuación de 6 puntos. Y las vías que controlan la respuesta motora va a ser la vía piramidal cortical. Aquí, por favor, quítenle esto de ocular, póngale motor. Vía piramidal cortical. Localiza los estímulos dolorosos. Tenemos una puntuación de 5 y tenemos que las vías que lo controlan es la vía piramidal subcortical. Si la persona retira el estímulo y tenemos una flexión anormal, le vamos a dar una puntuación de 4 y la vía que está afectada es la vía piramidal a nivel de los ganglios basales. Después, si tenemos una puntuación de 3, porque el paciente solamente tenemos una flexión anormal con datos de decorticación, entonces la vía que está afectada es el núcleo rojo. Y si tenemos una puntuación de 2, en donde tenemos una postura de descerebración, entonces aquí ya tenemos afección del sistema vestibular y prácticamente de todo el sistema reticulador ascendente. O bien, ninguna, pues entonces tenemos ya totalmente afección de todo nuestro parénquima cerebral. Ahora, vamos bien. Entonces, tenemos que dentro de las funciones mentales que también evaluamos durante la escala de Glasgow van a ser el estado de despierto, si está orientado en tiempo, persona y tiempo, persona y espacio. Pero además, ¿qué más voy a evaluar? ¿Cómo me está hablando? ¿Tiene dificultad para hablar? O tengo una persona a lo mejor con un trastorno mental, con un retraso psicomotor. O sea, ¿cómo es ese habla? ¿Fluye su lenguaje? ¿Está tartamudeando? Lo veo que hace muchas pausas. Entonces, hay que evaluar desde que ustedes tienen a sus pacientes en esa atención directa, hay que evaluar todo, cómo gesticula, cómo es su comportamiento. Ustedes han observado hasta pacientes psiquiátricos y de repente dicen, su lenguaje es muy, ¿cómo se llama? Atónico, como que no tiene tono, no tiene expresión. Lo veo y su mirada como que no está atenta, no está concentrado. Eso precisamente es lo que tenemos que analizar desde que la persona está concentrada. ¿Han ustedes platicado con alguien y dice, oye, te veo muy distraído, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Te veo como que no estás aquí en este momento. Si estás aquí, pero tu cabeza está en otro lado, ¿no? Entonces, el lenguaje, ¿cómo es esa expresión? ¿Está fásico? Como que
O sea, le estamos platicando a lo mejor algún problema familiar y eso, y él está así como que sin, es totalmente afásico, no me interesa, estoy apático, no tengo empatía. Entonces, no muestra como que sus fascias no muestran ninguna expresión. ¿No les ha tocado que hay gente que gesticulan mucho, como yo, que hablo y muevo mucho las manos, gesticulo, y que hablo y hablo y hablo? O sea, hay personas que no muestran ningún tipo como ni de sentimiento, se encuentran así como que, ay, siempre andas con cara de enojado, ¿no? Entonces, eso también es parte de la expresión y de lo que se evalúa en la orientación, en el estado de despierto. Las agnosias y praxias. Tenemos un entendimiento. Si yo le digo, oye, vas a hacer los dibujos. Quiero que los colorees de acuerdo a los colores que tengas en casa y me los vas a entregar en una foto para que yo los pueda analizar, que tú los hiciste. Entonces, hay un entendimiento, estuvieron atentos y se generó lo que yo necesitaba, que es la entrega de la tarea en tiempo y forma con las características necesarias. La memoria. Entonces le preguntas a tu paciente, oiga, señora Mari, ¿qué desayunó? Y ya estoy en la hora de la cena. ¿Cómo le fue en el día? ¿Se acuerda qué desayunó? No, no, ya no me acuerdo qué me dio de desayunar. Oiga, esta pastilla, ¿a qué hora se la tomó? No, no me acuerdo. No, yo no recuerdo que tome pastillas. O sea, la falta de memoria y de esa memoria a corto plazo, que a lo mejor digamos, bueno, se me pudo haber olvidado algo que hice la semana pasada, ¿no? Pero algo que hice en el momento, en el instante o en el día y que ya se me haya olvidado, tampoco es algo como tan normal, ¿verdad? La forma de abstracción, cómo yo percibo las cosas, qué tanto nivel de percepción abstracta tengo. El que yo vea a una persona que se está subiendo una escalera a lo lejos y diga, oye, esa escalera está floja, puede ser que se caiga. Yo ya desde ese momento empiezo a analizar que corre peligro. O sea, puedo tener ese análisis de abstracción y de juicio ante un peligro. El cálculo, le pedimos a la persona que recuerde ciertos números. Decimos, señor Mario, se va a acordar del número 5, del 9 y del 11. Cuando terminemos esta entrevista, me los va a volver usted a mencionar, ¿no? Entonces, esto es para ir analizando que precisamente ese cálculo, el juicio está concentrado y además evaluamos hasta el estado de ánimo, ¿verdad? Cómo se encuentra la persona. Se encuentra muy preocupada, se encuentra totalmente inmutada, o sea, no tiene ni son ni sombra, o sea, no le estamos diciendo que la situación es muy grave, que tiene que ir esto y no, totalmente inatento, entonces también eso se evalúa dentro de las funciones mentales y que precisamente esto nos va a ir complementando nuestra escala de Glasgow. Ahora bien, recuerden que también nosotros tenemos ciertas escalas de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras escalas de apoyo, junto con nuestra escala de Glasgow, va a tener algunos inconvenientes. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor puedo tener yo un paciente que se encuentra bajo estado de sedación, se encuentra en un estado en que yo no puedo evaluar de todas las formas cómo se encuentra ese tipo de pacientes. Entonces, tengo que apoyarme de algunas otras escalas que me van a permitir, a pesar de que el paciente se encuentre bajo sedación, pues yo puedo evaluar otras consideraciones. Dentro de esta escala se encuentra la escala de SAS, en donde vamos a evaluar precisamente el objetivo que va a ser una respuesta hacia el dolor, pero que no se comunica ni obedece órdenes. O sea, si nuestro paciente en este momento por alguna circunstancia, pues no puede hablar, no puede gesticular, pues bueno, entonces vamos a poderle evaluar una escala de SAS, una escala de Ramsay, cuando ese paciente pues no responde ni siquiera a ningún tipo de estímulos, la escala de RAS,
Si no nos responde ni a la voz ni a los estímulos físicos, una escala de más es totalmente reactivo, no se mueve. Entonces, pues no tenemos ninguna interacción ni con el propio paciente, o bien si el paciente se encuentra bajo un efecto de sedación ya controlada y que en su momento dentro de nuestras áreas tenemos estos sistemas de monitoreo en donde podemos precisamente evaluar este tipo también de afección. Pero vamos a complementar estas escalas. Voy a dejar de compartir para hacer, por favor, esta escala de coma de Ford más grande, ¿sí? Porque esta también va en complemento precisamente a nuestras escalas de Glasgow y de sedación. Vamos bien hasta ahí. Ahorita 10 minutitos y damos un pequeño descanso para tomar agua, que ustedes se puedan también levantar para ir al baño. Listo. Ahora sí, continuamos. Volvemos a compartir pantalla. Aquí está. Listo. Esta escala de coma de Ford, si ustedes la observan, tiene correlación con nuestra escala de Glasgow. Veamos. Esta escala nos evalúa también respuesta ocular, respuesta motora, pero esta nos evalúa reflejos de tronco y también nos evalúa la respiración. O sea, todavía 2 agregados más cuando los pacientes nos llegan a tener escalas de dolor, escalas de sedación, consciente como una dexmedetomidina. También podemos complementar nuestra escala de Glasgow con nuestra escala de coma de Ford. Entonces, como estos dos parámetros, estos dos ya los vimos, nos vamos a enfocar en estos, que es reflejos de tronco. Aquí nos habla que 4 puntos le voy a dar si los reflejos de la córnea y fotomotores se encuentran presentes al momento de que yo le paso la lámpara de exploración pupilar, tengo una buena respuesta de la pupila, el paciente abre sin mayor problema sus párpados, puede mover los ojitos. Reflejo fotomotor ausente de una de las pupilas. Le paso la lámpara de exploración. Aquí sí hubo respuesta, pero en el izquierdo no. Entonces le voy a dar 3 puntos. 2 puntos, reflejos corneales o fotomotores ausentes. Agarro, le paso un hisopo por aquí para estimular el estímulo corneal, que es inmediatamente cerrar los ojos, y no tenemos ninguna respuesta. ¿Sales? 1, reflejos corneales y fotomotores ya totalmente en ausencia, le vamos a dar un punto de 1. Y bien, reflejos corneales, fotomotores y además el reflejo tusígeno, si se encuentra ausente, le vamos a dar 0 puntos. En la respiración, aquí le vamos a dar una puntuación de 4 puntos. El paciente que no está intubado tiene una respiración rítmica, bueno, pues 4 puntos. Una puntuación de 3, no está intubado, pero tiene ya una respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Entonces, sube, 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 baja, sube, 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 baja. Puntuación de 2, no intubado, pero ya tenemos una respiración irregular, ya una marcha atáxica, periodos de apnea. Hicimos esto, ya no está bien, ¿verdad? 1, paciente intubado, respira por encima de la frecuencia de respirador. O 0, el paciente se encuentra intubado y respira a la frecuencia de respirador, o bien ya tiene periodos de apnea a pesar de que tenga una modalidad controlada. Entonces, en esta escala de Ford, precisamente la intención es ver, además de nuestro estado de conciencia, nuestra escala de dolor, que además nos va a poder permitir poder correlacionar en qué momento también nuestros pacientes se encuentran con este tipo de afección.
Ahora, dentro de la valoración pupilar, que también lo complementa con la respuesta ocular de la escala de Glasgow, vamos a evaluar 3 respuestas: la forma, el tamaño y la respuesta al estímulo fotomotor. Vuelvo a repetir, en la valoración de las pupilas voy a evaluar la forma, que estén totalmente redonditas, ¿verdad? Que estén isocóricas, del mismo tamaño. El tamaño, ¿cuánto miden? De 2 a 4 milímetros es lo normal. O sea, se encuentran totalmente redondas de 2 a 4 milímetros. Y que además se encuentre con una respuesta de contracción al estímulo luminoso. Eso es lo que yo voy a esperar observar yo como explorador de mi paciente, voy a evaluarle cómo están sus pupilas y que no tenga daño palpebral, que no tenga apoptosis palpebral, que el párpado se encuentre caído, cómo está esa córnea, que no tenga derrame ocular, que tenga sangre evidente, que no tenga una fractura, a lo mejor de huesos periorbitarios. Entonces, esto es importante que nosotros desde el momento que observamos, decir, híjoles, en este pacientito se ve como que el trauma fue inmediatamente frontal, aguas con hacer la exploración pupilar sin forma adecuada, ¿verdad? Porque muchos de ellos vienen precisamente con fracturas de lo que son huesos frontales. Entonces, la evaluación también de los signos vitales en correlación con nuestra escala de Glasgow. Yo les mencionaba que precisamente estar haciendo esta correlación te permite a ti tener todos estos elementos de poder decir, ahora quiero centrarme en lo neurológico. Yo no dudo que cada uno de ustedes ahorita tome signos vitales hasta con los ojos cerrados. Te dan un bauma, ya sabes cómo colocarlo, dónde debe de ir el brazalete, dónde deben de ir precisamente las extensiones del bauma, cómo me voy a colocar el estetoscopio, en dónde va a ser el foco cardiovascular para yo empezar a oír la frecuencia cardíaca. Yo no dudo de toda la técnica, ¿sales? Pero ahora le vamos a dar el enfoque neurológico de la evaluación de los signos vitales, ya que son estos parámetros fiables precisamente para evaluar enfermedades cerebrales cuando estos ocurren de forma tardía, ya que siempre hay que estar haciendo la evaluación de forma oportuna. Y en este caso, nuestro signo vital más importante para afecciones neurológicas va a ser la presión arterial. ¿Se acuerdan que uno de los parámetros para mantener la homeostasis es la presión de perfusión cerebral? Entonces, la TA es uno de los signos vital más importante durante la correlación, precisamente de la correlación de cada uno de los parámetros que yo estoy evaluando. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente se encuentra precisamente hipotenso, se encuentra hipertenso, ¿qué es lo que va a repercutir en la presión de perfusión cerebral? Si el paciente entra y viene con datos de hipotensión desde que viene en la ambulancia, ustedes que están en urgencias y emergencias, siempre es muy importante, ante todo, evaluar primero la TA. Si mi presión arterial sistólica se encuentra por debajo de 90, sistólica, por debajo de 90, dato sistólica, dato de mal pronóstico y dato de mortalidad neurológica, porque ese paciente ya desde que entra viene hipotenso. Seguro estoy que los datos de perfusión cerebral han sido tan bajos que ese cerebro ya se está infartando.
no correlaciona con las demandas de presión de perfusión cerebral necesarias para mantener la homeostasis cerebral. ¿Cuánto era de presión de perfusión cerebral? A ver, ahí revisen, por favor, sus apuntes. ¿Cuánto es lo normal de presión de perfusión cerebral? Anótenlo aquí en el chat. 60, 70. Así 60, es. 70. De 60 a 70 milímetros de mercurio. Alberto, si tu paciente llega con una TA sistólica menor de 90, ¿en cuánto crees que esté esta presión de perfusión cerebral? Puede ser 40, puede ser 30, claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros dar a entender? Que siempre el signo vital más importante en evaluar en las salas de emergencia es la presión arterial, porque es la que tiene estrecha correlación entre la demanda de la presión de perfusión cerebral y además la PIC. ¿Qué es la presión intracraneana? Pues es la presión que se ejerce a través de los vasos cerebrales para mantener la perfusión y el metabolismo cerebral. ¿Qué es la presión intracraneana? Es la presión que se ejerce a través de los vasos cerebrales para mantener las demandas metabólicas cerebrales y de la presión de perfusión cerebral. Entonces, este rubro de la TEA para mí es un valor predisponente de deterioro neurológico. Si el paciente viene hipotenso, viene hipertenso, deterioro neurológico. Entonces va a ser para mí fundamental estar midiendo TA cuando tenemos a un paciente neurocrítico en urgencias, mínimo cada 30 minutos, cada hora durante 6 horas. Recuerden que el que no tenga yo una indicación de tomar TA cada 30 minutos, no lo tenga yo que hacer. Ahorita que ustedes están tomando este módulo de neurología, por favor, tengan este fundamento científico. La presión arterial es uno de los centros regidores precisamente de la presión de la perfusión cerebral y del mantenimiento de la PIC. Si sus pacientes llegan hipotensos, den aviso inmediatamente. No elevar la cabecera a 30 grados, porque esa es una intervención muy continua en las salas de urgencias. Es paciente neurológico a 30 grados. Y recuerden que la cabecera a 30 grados baja la presión intracraneana. O sea, es una intervención buena cuando el paciente está con datos de presión intracraneal. Por eso, lo primero que debo de hacer es tomar presión arterial. Viene el paciente hipotenso, entonces en supino. Pero si mi paciente viene con TA elevada, entonces ahora sí está indicado la cabecera a 30 grados, ¿verdad? Porque esto me va a permitir poder disminuir la presión intracraneana. Pero ¿qué hice antes? Algo tan sencillo como tomar la presión arterial. Eso es lo fundamental de poder conocer que la homeostasis cerebral va en correlación de lo que hoy, ahorita ustedes están aprendiendo. Bueno, vámonos a un receso. Regresa 10 minutitos nada más para nuestro descanso, para que no se me desconecten, chicos. Yo tengo acá, vamos a regresar 10 minutitos. Aquí yo tengo las 2:53. Regresamos a las 3:05. ¿Sales? Por favor, de acuerdo a lo que ustedes allá en su país tengan, tomen nada más 10 minutitos, no se me desconecten. Entonces, ahora seguimos con el siguiente. Entonces, nuestros signos vitales, recordando que ahora cada vez más el monitoreo de nuestros pacientes neurológicos va a ser de suma importancia, sea un monitor tan sencillo como los que tenemos a pie de cabecera o tan estructurados
como un monitoreo multimodal que te permita llevar a cabo precisamente toda esta evaluación. Veamos esta imagen de este monitor. Aquí tenemos lo que es nuestra frecuencia cardíaca, ¿verdad? Hasta ya cada vez nuestros ojos dicen, ay, sí, ese es un trazo cardíaco. Entonces tenemos nuestra frecuencia cardíaca. Vamos a ir colocando aquí nuestro centro regidor de nuestra frecuencia cardíaca a nivel cerebral. Yo sé que van a tener su módulo de cardio, pero aquí vamos a tener centro regidor de la frecuencia cardíaca, es el tálamo. Tálamo. Centro regidor de nuestra frecuencia respiratoria es el bulbo raquídeo. Frecuencia respiratoria, entonces vamos a tener que es el bulbo. Y nuestro centro regidor de la temperatura y de la presión arterial, de la TA, va a ser el hipotálamo. Estos dos lo va a regir el hipotálamo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas estructuras, hipotálamo, conforman la parte de nuestro sistema nervioso autónomo. Sistema, vamos a bajar el corchete hasta acá. Nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces, si tenemos a un paciente con un traumatismo, un hematoma, una hemorragia subaracnoidea, un hematoma epidural, un hematoma subdural, tenemos a lo mejor, quiero pensar, un evento vascular de tipo hemorrágico y que ha sido tan extenso. Recuerden que todo esto se encuentra a nivel mesencefálico y ya casi de fosa posterior. Entonces, al momento de que toda esta sangre llega a comprimir el tálamo, entonces pueden hasta tener precisamente la observación de poder ver alteraciones cardiovasculares porque ese tálamo se encuentra totalmente comprimido, se encuentra con daño, que haya pasado una herida de arma de fuego a nivel vulvar, pues inmediatamente también el paciente va a caer en una parada cardiorrespiratoria, ¿verdad? Entonces, nuestros centros regidores, nuevamente, de la frecuencia cardíaca es el tálamo. Nuestro centro regidor de la frecuencia respiratoria es el bulbo. Centro regidor de la temperatura y de la presión arterial, el hipotálamo. Pregunta de examen. Centros regidores de nuestros signos vitales, frecuencia cardíaca, el tálamo, frecuencia respiratoria, el bulbo, temperatura y presión arterial, el hipotálamo. Y que a su vez los tres se componen o se derivan del sistema nervioso central autónomo. Entonces, yo les mencionaba que aquí lo importante de este monitoreo va a ser la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno como principal nutriente de nuestro cerebro, la presión arterial, y vamos a colocar aquí también otra vez con plumita, la TA. Es muy importante mencionar que nuestros pacientes neurocríticos deben de estar con una PAM entre 80 y 110 milímetros de mercurio. Lo vamos a ver todavía más adelante en nuestras siguientes clases, cuando veamos medidas de neuroprotección, pero es importante que ustedes ya se vayan grabando esto, y más para los que se encuentran en urgencias y emergencias, la TAM o la presión arterial media para pacientes neurocríticos debe de estar entre 80 y 110 milímetros de mercurio. Este paciente, si ustedes se observan, tiene 98, ¿no? Aquí tiene 95 de PAM. La intención de precisamente tener este tipo de presión es para garantizar la presión de perfusión cerebral. ¿Qué más observamos aquí? Aquí también se cuenta con monitoreo de la presión intracraneana. Tiene una PIC de 9.
si decíamos que nuestra peak de tolerancia es de 7 a 15, de 7 a 15, pues aquí estamos teniendo 9. Y otro de los parámetros que evaluamos es el CO2, la capnografía de pulso, que recuerden que es un importante vasodilatador cerebral, y aquí lo tenemos en 34. Entonces, todavía se encuentra dentro del límite, y es muy importante que hoy en día ustedes consideren que no es necesario que a fuerzas esté indicado en nuestras indicaciones médicas tomar TA cada hora o tomar TA de cada 30 minutos, porque recuerden que es muy importante para nosotros como centros regidores del metabolismo. Al igual que tomar siempre, tomen una glucosa capilar, coloquen su oxímetro de pulso, precisamente para estar manteniendo esta vigilancia hemostática cerebral de sus pacientes. Bueno, vamos a borrar esto y nos seguimos todavía con nuestros signos vitales. Vamos a borrar. Y seguimos con el siguiente punto. Entonces, dentro de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es que la hipertermia precisamente aumenta las necesidades metabólicas del sistema nervioso central y generalmente indica presencias de infección, pero en estas etapas tempranas del trauma es de origen estructural, precisamente por alteración hipotalámica. Entonces, recuerden que nuestros pacientes, desde el momento de que entran, pueden tener distermias, que esto quiere decir que entonces ese edema cerebral, esa presión intracraniana, está haciendo tan alteración a nivel de la estructura que precisamente por eso les está generando datos de hipertermia. La actividad convulsiva y la lesión del hipotálamo actúan como centro regulador de la temperatura y puede producir precisamente estas alteraciones a nivel térmico. En un paciente pediátrico, llámese una meningitis, una encefalitis o una neuroinfección a nivel pediátrico, la temperatura juega un elemento preponderante para la prevención de crisis convulsivas. La hipotermia, si esta se vuelve de forma extrema, puede conducir a arritmias cardíacas y no se ha demostrado que sea de gran utilidad terapéutica en la prevención de los efectos secundarios de la lesión cerebral, pero en paradas post parada cardíaca, sí es totalmente recomendable llevar a una hipotermia controlada a este tipo de pacientes, ya que es la que te va a proporcionar la mayor información sobre todo el funcionamiento del cerebro, debido a que precisamente la respiración es controlada por distintas áreas cerebrales y se observa alteración en correlación de la temperatura a nivel también de la frecuencia respiratoria. Entonces, va a ser de suma importancia que hoy ustedes conozcan que este centro regidor, que es el hipotálamo, puede llegar a generar datos de disautonomías, de distermias y de arritmias. Por otro lado, la hipercapnia, que en este caso estamos haciendo la evaluación del CO2 expirado, en donde tenemos un valor, aquí vamos a volver a colocar, entre 25 y 35 milímetros de mercurio, es lo recomendable como medida de neuroprotección, ¿verdad? Decimos que es un excelente vasodilatador, pero también a su vez se tiene que controlar o se tiene que vigilar, porque la hipercapnia o la hipoxia que esté por debajo de estos 25 milímetros de mercurio van a generar una vasodilatación, un aumento de riego sanguíneo en el paciente con trastornos de la dinámica cerebral, que quiere decir que podemos generar, cuando este se encuentra por arriba, en aumentos de la presión intracraneana. Ante las respiraciones de Cheyne-Stokes, alteraciones de patrón respiratorio, dentro de estas afecciones secundarias a lesiones cerebrales cerebelosas de tipo profundo,
normalmente pueden aparecer cuando se ve implicado también afecciones del tronco encefálico, llámese por algún tipo de daño isquémico o hemorrágico. Y cuando los pacientes llegan a producir hiperventilación neurogénica central, la lesión es la parte inferior del nivel del mesencéfalo y de las zonas superiores del puente y del tronco encefálico. Entonces, son manifestaciones que ustedes tienen que ir conociendo cuando sus pacientes tienen ataxia respiratoria, Cheyne-Stokes, respiraciones de tipo Kussmaul, apnéuticas. ¿Cuáles son esos centros regidores que se encuentran alterados? Por ejemplo, en la respiración de tipo apnéutico, la lesión se encuentra en la parte media o inferior del puente y ya cuando una respiración se vuelve totalmente atáxica, la lesión se encuentra a nivel central en el bulbo raquídeo y en lo que es la lesión a nivel medular. Entonces, dentro de este mismo sentido, otro de las consideraciones a monitorizar a través de la evaluación de los signos vitales precisamente es la frecuencia respiratoria y la capnografía de pulso, si es que se encuentra con algún tipo de sensor externo que te permite evaluar el CO2. Y si no, pues ante la toma de una gasometría arterial que también te va a ayudar a poder hacer este tipo de, pues realmente de consideraciones. Ahora, vamos a detallar cuáles son los reflejos de bulbo, reflejos vulvares. ¿Qué quiere decir con esto, con los reflejos de bulbo? Que recuerden que nuestro sistema SARA va a controlar también todo lo que es nuestro sistema nervioso vegetativo, ¿verdad? Entonces, el bulbo raquídeo es una estructura de suma importancia como centro regidor, sí, de nuestra frecuencia respiratoria, pero que además va a tener a consideración las lesiones de fosa posterior. Lesión de fosa posterior. Y aquí en este sentido hablamos con los quirúrgicos, de los que están en centros quirúrgicos. Y decían ellos, si entran a una cirugía de neuro y dicen, es que el abordaje fue de fosa posterior. Ah, pues el abordaje fue desde mesencéfalo hacia abajo, ¿verdad? A nivel del occipital, a nivel del cerebelo, a nivel mesencefálico. Entonces, esas lesiones de bulbo y esas lesiones de fosa posterior, precisamente nosotros tenemos que tener en consideración que debemos siempre de estar haciendo evaluaciones de las respuestas de esta lesión, que va a ser el reflejo tusígeno, el reflejo nauseoso, el reflejo de apnea, lo vamos a escribir por acá, apnea, apnea, y el reflejo de la deglución. Volvemos a repetir. Reflejos de bulbo, deglución. Reflejos vulvares. Va a ser el reflejo tusígeno, el reflejo nauseoso y el reflejo de apnea y el reflejo de la deglución. Son nuestros reflejos que vamos nosotros a evaluar cuando nuestros pacientes vienen con lesiones de fosa posterior, postquirúrgicos o llámese un traumatismo craneoencefálico, que el paciente cae y se va hacia atrás, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que evaluar el reflejo de apnea, el reflejo de la deglución, el reflejo nauseoso y el reflejo tusígeno. Pero además, ¿cuáles otros reflejos va a ser de suma importancia que nosotros empecemos a evaluar? Y en este caso, van a ser que nuestros reflejos ante cualquier parte lesionada del sistema nervioso puede afectar la capacidad del movimiento, la función y de las áreas cerebrales. Por lo tanto, ustedes tienen que también evaluar lo que es el reflejo oculocefálico, que es como lo muestra en esta imagen. Tenemos que estar evaluando
a través de ver que los movimientos oculares vayan de un lado hacia otro, hacia arriba, hacia abajo. Y además hay pacientes que desde ese momento llegan a tener coma de tipo estructural o lesiones pontinas y solamente quedan con la mirada fija o como si fuesen ojos de muñeca. Si lo quiero hacia acá, giran hacia arriba, ¿no? Entonces hay que evaluar también estas respuestas al estímulo fotomotor, que la pupila se contraiga al estímulo luminoso, el reflejo corneal. Pasamos un hisopo por la córnea, inmediatamente el paciente lo que hace es cerrar el párpado. El reflejo tusígeno, ya sea con una batelengua o desde el momento que nosotros los estamos aspirando, pues desde ahí tú te vas observando que sí tiene reflejo tusígeno. El reflejo nauseoso, bueno, llámese con algún tipo de abatelengua o retractor para ver también la úvula, y los reflejos oculovestibulares ya para tener una evaluación de muerte encefálica en donde se puede colocar agua fría a nivel de lo que es el conducto auditivo y poder estar haciendo la evaluación hacia dónde se dirige la mirada, de acuerdo también al grado de afección que se llegan a tener. Entonces, son otros reflejos que en conjunto con la función motora también podemos estar haciendo evaluación. Entonces, dentro de las áreas críticas y las áreas de emergencias, la función sensitiva también va a ser otro de las evaluaciones que tenemos que considerar. En este caso, va a ser que la valoración va a ir en búsqueda de encontrar datos de dolor, que si el tacto es tan ligero y que inmediatamente tiene hipersensibilidad y te retira, el sentido de la posición, el que no percibas cómo está tu brazo, cómo está tu pierna, ahorita está doblado mi piernita y no tenga ese conocimiento, es que sienta la vibración al momento de que nosotros pongamos el diapasón y la persona sienta la vibración del diapasón. Estereoagnosias y grafestesias quiere decir que el paciente está con los ojos totalmente cerrados, le das un objeto en su manita y esta persona tiene que reconocer el objeto que tú le estás dando. Eso se refiere a estereoagnosias. Grafestesia, le pones en la palma de la mano un número, ¿no? Dices, con ojitos cerrados, tú le dibujas un número así. ¿Qué número es este? Ah, es el 1, grafestesia. Entonces, sí tiene localización de dolor en ciertos puntos en donde tú le presiones o tengas ese contacto, llámese, puede ser con un martillo de reflejos o con algún tipo de punta, y le dice, siente usted aquí, tiene la misma sensibilidad en esta pierna que en esta otra. Entonces, sin embargo, hay pacientes que te llegan a colaborar para hacer precisamente esta función sensitiva, pero hay algunos de ellos que precisamente tú tienes que tener más capacidad de comunicación y de explicarle de una forma sencilla que vas a hacer una evaluación sensitiva con la intención de que esta persona coopere porque va a tener que estar con ojos cerrados. La intención es de que ellos no observen tú dónde le estás tocando, porque si no, pues ya inmediatamente va a reconocer que estás tocando la pierna, el brazo. Entonces, tienes que evaluar precisamente el nivel de sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda, si tiene dolor de tipo muscular, articular, el sentido de la posición tanto del músculo como de todo lo que es el miembro donde tú estás precisamente localizando estas respuestas dolorosas. Y por otro lado, tener en consideración que si la persona ya viene bajo algún efecto de medicación, llámese porque le dieron algún ansiolítico, que le dieron aloperidol, risperidona o lanzapina, pues también la respuesta no va a ser tan certera. Entonces, siempre tengan a considerar que todo esto debe de contar también como antecedentes de tipo no patológico y que de consume algún tipo de medicamentos.
Dentro de los aspectos generales que también vamos a ir revisando, ahorita no con tanto detalle, porque recuerden que lo vamos a detallar todavía más en nuestras siguientes clases. Pero es importante que ustedes ya vayan conociendo que hoy por hoy vamos correlacionando la clínica, la evaluación o las manifestaciones que te va presentando tu paciente neurológico y a la par vas haciendo ya intervenciones como medidas de neuroprotección. Todavía no las vamos a desarrollar, sino nuestra siguiente clase, que va a ser tomar en cuenta la alimentación, la analgesia, la tromboprofilaxis, que va a ser otro punto a considerar, la elevación de la cabecera a 30 grados, la evitar y la prevención de lesiones cutáneas, la toma, vigilancia y reporte de la glucosa, las pruebas de respiración de tipo espontáneo, de acuerdo a lo que son los reflejos vulvares, la evaluación de patrón intestinal, la evaluación, control y mantenimiento y el aseguramiento de las normas oficiales a través de un control seguro y de bioseguridad de catéteres, líneas, sondas y drenajes, y obviamente la evaluación de un antibiograma, que a consideraciones de nosotros hemos permitido precisamente estar haciendo una evaluación a través de toma de laboratorios que te permitan todavía conocer cómo se encuentra esa química a nivel central. Entonces, dentro de esta homeostasis y que decíamos todas estas repercusiones que tiene, llámese todas las patologías que hemos mencionado, hasta una neuroinfección, una hidrocefalia, un hematoma, precisamente van a condicionar el aumento del edema cerebral. Y a nivel del edema cerebral, vamos a mencionar que tenemos varias presentaciones de edema cerebral. Edema citotóxico, edema vasogénico, citotóxico, edema vasogénico, Entonces, hay que considerar que precisamente todos estos cambios en la hemodinamia cerebral te va a condicionar a la presencia de edema citotóxico y edema vasogénico, que va a ser el aumento del líquido en los espacios intra y extracelular, provocando un aumento volumétrico de ese parénquima cerebral. ¿Se acuerdan sus surcos y sus fisuras? Pues bueno, desde ese momento se van a empezar a ensanchar y por lo tanto van a producir síntomas clínicos que a su vez nosotros tenemos que empezar a detectar cuando un paciente está ya con alteración de la homeostasis cerebral a través del aumento del edema cerebral. ¿Y cuáles van a ser precisamente todas estas consideraciones? La elevación sostenida de la presión intracraniana por encima de los valores normales, o sea, por encima de 15 milímetros de mercurio, va a tener un rompimiento y pérdida de los mecanismos compensadores entre el cráneo y su contenido. Vamos a evaluar estas imágenes. Nos dice que para mantener un equilibrio en la homeostasis cerebral, pues bueno, si tenemos una capa cerebral, que es una capa rígida, que nos expande, en donde tiene el 80% de lo que es el parénquima cerebral, el 10% de lo que es el volumen arterial y venoso, el 10 arterial, 10 venoso, y precisamente el 10 restante, que es el líquido cefalorraquídeo. Al momento de que existe algún efecto de masa, llámese por las características que ustedes así consideren, entonces va a tener que compensar estos otros tres contenidos. Si en este momento tenemos un aumento por sangrado, pues entonces va a tener que desplazar al parénquima cerebral y al líquido cefalorraquídeo. Entonces, este efecto de masa, al todavía hacerse muchísimo más grande, totalmente va a romper con este equilibrio que se tenía, ese parénquima cerebral,
va a decir, pues ya no sé hacia dónde hacerme, tengo más edema, tengo más producción de sangrado, entonces se rompe totalmente ese equilibrio y esa homeostasis. Por lo tanto, vamos a tener un daño cerebral sostenido y que va a generar manifestaciones clínicas que a su vez pues van a repercutir totalmente en la estabilidad de ese paciente. Nos habla que nuestro cerebro llega a pesar entre 1100 y 1200 gramos. O sea, eso es lo que pesa realmente el cerebro de una persona ya en etapa adulta. Nos dice que llega a pesar a veces hasta 200 gramos más los cerebros de los hombres, ¿sales? Pero nuestro líquido cefalorraquídeo, que precisamente es el que baña y que mantiene totalmente irrigado, evitar la fricción y que estén en continuo movimiento de amortiguación ante cualquier grado de variación, altura. Cuando te subes al avión, pues tienes un aumento de presión intracraneana, ¿verdad? Si te pones mucho tiempo en una sola posición, también hay aumento de presión intracraneal. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se compone del 150 mililitros continuos que están pasando, bañando y irrigando todas las estructuras a nivel cerebral. ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos nuestros ventrículos laterales? Dentro de los ventrículos se encuentran los plexos coroideos, que son los que van a producir el líquido cefalorraquídeo, y el 10% que se compone de la sangre venosa y la sangre arterial. Entonces, estos serían los tres contenidos que deben de estar en sumo equilibrio: parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo y sangre venosa y sangre arterial. Vamos a ir dando a la siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser esos mecanismos que van a desatar que exista un aumento de la presión intracraneana? Pues bueno, siempre lo vemos dentro desde las áreas de urgencias y emergencias. Los traumatismos es el gol estándar de atención de las salas de urgencias. O sea, una persona por un accidente automovilístico, una herida de arma de fuego, herida por algún tipo de arma blanca, un impacto a lo mejor en una motocicleta, todo lo que sea generado por violencia y cinemática de fuerza y de fuerzas de aceleración y de desaceleración van a generar el mayor énfasis en monitoreo, en evaluación clínica y alteración homeostática de todo lo que es la hemodinamia cerebral. Entonces, ante estas evaluaciones, precisamente decíamos que todo este balance entre el sistema SARA y los mecanismos compensadores que en este momento se encuentran a nivel de lo que es la producción de edema vasogénico y citotóxico, van a permitir ir guiando precisamente todo este tratamiento. Entonces, dentro de las manifestaciones que más vamos a observar en estas áreas de emergencias, si ya decíamos en nuestra evaluación de Glasgow que lo máximo son 15 puntos, ante un aumento de la presión intracraneana, pues vamos a correr el riesgo de que ese Glasgow disminuya de forma circunstancial y pues tengamos un deterioro instaurado desde un momento muy precoz. ¿Y qué vamos a tener como manifestaciones de datos de presión intracraneal? La cefalea, el papiledema y la presencia de vómito sin presencia de náuseas. O sea que el vómito sale como en proyectil, ¿verdad? No está precedente de ninguna náusea. Todavía vamos a detallar más este tema en lo que es nuestra clase de presión intracraneal, pero es muy importante que ustedes ya vayan conociendo precisamente que la relación del estado de conciencia, la disminución de la escala de Glasgow, tiene de fin común el aumento de la presión intracraneana. Entonces, vamos a tener alteración del estado de alerta. La persona se va a mostrar desorientada o puede ser en estupor profundo, en estupor superficial. Lo vamos a encontrar con una escala de Glasgow menor a 8 puntos, una evaluación
a nivel pupilar ya con datos de anisocoria, lo puedes ver con alteraciones motoras, alteraciones de las funciones vitales, recordando nuestros centros regidores de los signos vitales y que hoy ustedes saben, tálamo, hipotálamo y lo que es el bulbo raquídeo. Todo esto hace que un paciente se vuelva totalmente neurocrítico y poder llegar a manifestarse a través de la tríada de Cushing, que precisamente ya es una alteración totalmente instaurada de una persona en una sala de emergencias. De ahí viene el fundamento de monitorizar cada vez más a nuestros pacientes de una forma más invasiva, ¿verdad? La intención es empezando en tomar signos vitales, colocar oximetría de pulso, tomar glicemia capilar. Si veo que mi presión arterial está alta, pues inmediatamente elevar la cabecera a 30 grados. Si mi paciente viene hipotenso, inmediatamente dar aviso. La colocación de un acceso venoso central para poder instaurar la administración de infusiones de medicamentos vasopresores que permitan el aumento de la presión arterial. En medida de lo posible, estar haciendo la evaluación precoz, rápida, de lo que es patrón respiratorio, de ser necesario colocar un dispositivo de oxigenoterapia a través de una mascarilla, puntas nasales o si es necesario, pues hasta la colocación de una ventilación mecánica asistida. Si ustedes observan, aquí tiene un capnógrafo. La capnografía, recordar que también va a ser muy importante para que nosotros lo analicemos por precisamente los datos de aumento de la presión intracraneal. Entonces, un deterioro rostrocaudal va a ser realmente un proceso dinámico y evolutivo que va a inducir a signos y síntomas clínicos que van a revelar la afección de las estructuras dañadas. Por eso me es importante que ustedes me hagan esos esquemas, se los vayan aprendiendo, porque el daño puede ir progresivo de acuerdo a estas estructuras anatómicas que van a conformar a todo nuestro parénquima cerebral. Y debido a que las patologías dentro de mi cerebro van a tener una repercusión de dato hipertensivo que van a comprometer como efecto de masa y por lo tanto ese parénquima cerebral se va a ver totalmente afectado, al igual que el flujo sanguíneo, arterial y venoso y el líquido cefalorraquídeo como mecanismo compensador de la presión intracraneal. Vamos a ir ya casi concluyendo porque me gustaría también retroalimentar sus dudas. Para que se cumplan esta serie de fenómenos clínicos, es necesario que los procesos que se están afectando al sistema nervioso central sean totalmente localizados. ¿Cómo los vamos a localizar? A través de los estudios de neuroimagen, tomografía, resonancia, Doppler transcranial, potenciales evocados, angioresonancia, electroencefalograma, de acuerdo a cómo vaya surgiendo la necesidad de cada uno de nuestros pacientes. Y precisamente la evaluación del sistema nervioso central y periférico va a derribar todas estas barreras de intervenciones guiadas a objetivos. Si hago una buena evaluación, hago una buena intervención, voy a lograr en este momento poder limitar la progresión de estos daños. La evaluación de Glasgow de forma paulatina, que se vuelva un hábito, que se vuelva realmente una intervención en cada uno de estos pacientes. La evaluación pupilar cada hora. Si el paciente abrió pupila, están anisocóricas, inmediatamente dar aviso. Hay dato de compromiso vascular y aumento de la presión intracraneana. Escala de Glasgow, que el paciente llega con 12 y luego lo tengo con 10 puntos, deterioro rostrocaudal. El monitoreo de signos vitales de forma continua van a ser precisamente la pauta que va a generar a que limitemos los daños. Entonces, vamos a ir observando precisamente que esta neuroanatomía va a comprender en que cada uno de las estructuras que conforma a todo nuestro parénquima cerebral va a tener una función, la función de mantener el estado de conciencia totalmente alerta, que esta
que este sistema SARA inmediatamente eche a andar todos los mecanismos de neurotransmisión, la evaluación de la pupila y del fondo de ojo a través de un oftalmoscopio, el reflejo corneal, los movimientos oculocefálicos, que se encuentre con una simetría facial y que el paciente no tenga desviación de la comisura, el reflejo tusígeno que se encuentre preservado, el automatismo respiratorio, la respuesta motora y sensitiva a través de la decusación en el tálamo. Va a ser de suma importancia que nosotros tengamos este repaso precisamente porque a este nivel y todo lo que venga a nivel infraestructural y la lesión se esté localizando desde esas áreas, inmediatamente sería ya progresar a ese paciente a una terapia intensiva. Todavía a nivel supratentorial se pueden tener a los pacientes en urgencias, en emergencias, pero ya con estructuras tan dañadas a nivel infratentorial, inmediatamente mantenerlo a una sala de terapia intensiva. Y bueno, dentro de esto, vamos a esta parte, ya la vamos a retomar en nuestra siguiente clase. Ahora sí, me gustaría empezar a escuchar la retroalimentación de esta primera etapa. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Les quedó alguna duda con la escala de Glasgow? A ver, vamos ahí a abrir un poquito sus micrófonos para ir concluyendo. Hasta esta etapa, ¿cómo vamos? Ajá, vamos poniendo nuestras dudas para que podamos cerrar en tiempo y forma. Hasta este momento, resumen de escala de Glasgow. Tenemos aquí todavía a nuestros participantes. A ver, tenemos Alejandro Patiño. A ver, escríbeme ahí en tu chat. ¿Cuáles son las 3 respuestas que te evalúa escala de Glasgow? Ahí sí lo escribes, si no puedes abrir tu micrófono. Alejandro, voy contestando esta duda que tiene Alberto. ¿Cuál es el valor del CO2? De 25 a 35 milímetros de mercurio. De 25 a 35 milímetros. Si el valor es menos de 25, causa vasoconstricción y a su vez isquemia cerebral. Si el valor está por arriba de 35, causa vasodilatación y esto genera más aumento del edema. Vamos con la siguiente. Dice, dentro de la escala de Glasgow y la escala de Ford, ¿cuál es la más sensible para evaluar a un paciente? Escala de Glasgow. Escala de Glasgow. Ese es el gol estándar en las salas de urgencias. Escala de Glasgow. Brenda, las 3 respuestas que evalúa escala de Glasgow. Alguien ahí que me ponga. Ah, exacto, Estefanía, gracias. Respuesta ocular 4 puntos, respuesta verbal 5 y respuesta motora 6. En total 15 puntos. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los 3 mecanismos compensadores de la homeostasis cerebral? Doris o alguien que me escriba, por favor ahí, Emma, Erika, Giomar, Gia, Javier. ¿Cuáles son esos mecanismos compensadores de la homeostasis cerebral? Son unas casi de nuestras primeras diapositivas. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo anotaron? Saquen por favor ahí sus apuntes. Ah, exacto, líquido cefalorraquídeo, perfecto. ¿Cuánto se produce de líquido cefalorraquídeo? De 25 a 35 mililitros por hora. La sangre venosa y la sangre arterial y el parénquima cerebral. Puntito, Giovanna. Excelente. Esos van a ser nuestros 3 componentes para la homeostasis cerebral. Perfecto. Ahora, dentro de la evaluación del estado de conciencia, ¿cuántos son los estados de conciencia? ¿Cuáles son? Mina,
Rosa, Sandra, William, son 4. Excelente. Volvemos a repasar. Consciente, despierto, nuestro estado de conciencia es despierto, que sería alerta en tiempo, persona y espacio. Va a ser el somnoliento, el estupor. En estupor se divide en 2, en estupor de tipo superficial y profundo. El coma, que se va a subdividir en 2, en coma de tipo estructural y el de tipo barbitúrico. Así es. Muy bien, puntito para ahí, Sarila, ajá. Puntito para Giomar, puntito para Estefanía, Lisbeth y Rosa Zavala. Excelente. Luego, ¿en qué caso se da el edema vasogénico y el citotóxico? Todos los pacientes de trauma generan edema vasogénico y citotóxico. Ya les mencionaba que el traumatismo craneoencefálico, por cualquiera de sus causas, sea traumatismo de forma directa, de arma de fuego, herida punzocortante del deporte, todo lo que te genere trauma con generación de presencia de hematomas, te va a generar edema vasogénico y citotóxico. Muy bien, William. Puntito para Lisbeth Gamarra. Giomar, muy bien, Giomar, eres muy atento. Ok, dentro de los parámetros que yo les mencionaba de los signos vitales, ¿cuál es el más importante que tenemos que estar evaluando como mecanismo de seguimiento de la presión de la perfusión cerebral? ¿Cuál es el signo vital? Excelente. Puntito para Giovanna. Perfecto, William. Excelente. Latea, Lisbeth. Puntito para Emma, Lisbeth y Rosa Zavala. Excelente. La TA va a ser uno de los signos vital más importante como mecanismo compensador de la presión de perfusión cerebral. Muy bien, Giomar. Puntito también para usted. Entonces, ¿cuál es nuestro centro regidor de nuestra presión arterial y la temperatura? ¿Cuál es ese centro regidor a nivel cerebral? Híjole, Giovanna se llevó el puntito en primer momento, Giovanna. Y después sigue Estefanía, William Alberto, Doris, Lisbeth, Rosa Zavala y Giomar. Perfecto, puntito para ustedes también. ¿Cuál es nuestro centro regidor de la presión arterial? Que se acuerdan, aparte del coronario, ¿verdad? Sabemos que tenemos ahí varoreceptores. El hipotálamo, no, híjole, Giovanna, no, de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es nuestro centro regidor? Exacto, Giovanna, el tálamo. El hipotálamo sería para nuestra temperatura y la presión arterial. Exacto, William. Muy bien, Lisbeth. Tálamo, Giovanna, Sarila, tálamo. Perfecto. Ahora, respondemos esta. Para mantener una presión de perfusión cerebral, ¿entre qué valores debemos de mantener la TA? Muy importante. Yo les comenté, PAM para pacientes neurocríticos entre 80 y 110 milímetros de mercurio. Entre 80 y 110 milímetros de mercurio como PAM para mantener una presión de perfusión cerebral. Perfecto, William. Exacto, entre 80 y 110. Puntito para Giomar, para Lisbeth Gamarra, Estefanía. Perfecto, para Sandra Vélez, puntito. Ahora, dentro de los mecanismos que yo les mencionaba, precisamente para mantener un estado de sueño y vigilia, hay una estructura muy importante que cuando evaluamos estado de conciencia, escala de Glasgow, si tengo hambre, se activa. Si tengo dolor, se activa. ¿Se acuerdan cuál es ese sistema activador del sueño y la vigilia? El centro reticular ascendente, el SARA, exactamente, Estefanía y Giovanna. Ese es nuestro centro regidor del sueño vigilia, que cuando un paciente precisamente tiene algún tumor, algo, una isquemia
y ustedes lo ven que tiende a la somnolencia, inmediatamente ustedes piensen en el sistema reticular activador ascendente, SARA. Ese paciente está con deterioro neurológico por alteración del sistema SARA. Perfecto. Entonces, dentro de las respuestas que nosotros evaluamos al observar la pupila, ¿qué respuestas evaluamos? Yo les dije que eran 3 cuando evaluamos las pupilas, 3 respuestas. ¿Se acuerdan ahí? Sorelis, Sandra Vélez, Mina, Raquel, no te hemos visto, hay 2 Raqueles, Raquel Jacqueline, Rosa Zavala, Teresa, no ha participado tampoco Tere, ni William Gómez, y Francia. Miosis, midriasis, la anisocoria, claro, todas esas son alteraciones perfectamente, Estefanía, pero al momento de que yo evalúo la pupila, voy a evaluar tres respuestas. La medida, la respuesta al estímulo luminoso y la forma, que estén del mismo tamaño, ¿verdad? Totalmente isocóricas. Eso quiere decir que las dos están redonditas. Pupilas discóricas quiere decir sin forma. Pupilas discóricas es pupila sin forma. Perfecto. No, mitosis no, es miosis, Giomar. Ahí hay que corregir, por favor, Estefanía, bien. Miosis, midriasis y la anisocoria. Y Giomar es miosis, no mitosis, porque la mitosis, acuérdate que se va, ándale, me equivoqué al escribir, se da en la célula y en el ciclo de Krebs. Midriasis y la anisocoria, exacto, perfecto. Ok, pues muy bien, chicos, la verdad me gustó estar el día de hoy con ustedes. Ya casi estamos terminando. ¿Alguna otra duda? Tenemos tiempo para una pregunta más y terminamos. Gracias, Giomar. Gracias por estar tan atentos y estar tan participativos. Claro que sí. De hecho, cuando veamos manejo de la presión intracraniana, vamos a repasar más sobre lo que son las alteraciones del sodio. Recordando que para nosotros, a nivel de control del edema cerebral y de la presión intracraneal, se tiene que tener un balance con la intención de que ese sodio nos siga aumentando y que precisamente aumente más el edema vasogénico. La intención de nosotros en este momento y con lo que me gustaría concluir es que siempre a todos sus pacientes de urgencias tomen unos electrolitos séricos. El cloro y el sodio forman parte fundamental de una afección neurológica. Si se encuentra fuera de parámetros y rangos normales, van a contribuir en el aumento del edema cerebral. Por lo tanto, tomen electrolitos séricos. Si ya estás canalizando, pues por ahí toma tus electrolitos séricos, tu química sanguínea, tu biometría hemática, porque van a contribuir al aumento del sodio. Analízalos inmediatamente. Si ves que está totalmente elevado, inmediatamente da aviso. ¿En qué parámetros debemos de mantener la glucosa? No menos de 60 milímetros de mercurio para un paciente adulto. Si tú lo tienes entre 70 y 100 como máximo, está todavía permisible, pero tienes ya datos de hipoglicemia, 50, 55, inmediatamente avisa, porque recuerda que también la glucosa deprime al SARA. Entonces, hay que mantener precisamente esos parámetros entre 60, 70 y hasta 100 milímetros de mercurio. No más, porque recuerda que la glucosa también genera aumento de la presión intracraneal y contribuye al edema cerebral. Entonces, no hay que dejarlos que basen de esos rangos. Dentro del potasio, recuerda que el potasio en un paciente neurológico todavía es un poco más permisivo que en un paciente cardiológico, ¿verdad? El potasio sí para pacientes cardiópatas o con afecciones cardiovasculares sí tenemos que tener en suma importancia, pero para un paciente neurocrítico, mientras tú lo tengas entre 3,5 y 4,5, todavía se considera que no llegas a tener alteración de la bomba sodio-potasio y a medida de lo posible como medida de neurotransmisor. Entonces,
sí, dentro de rangos normales. Aquí la verdad es que hacemos poco las reposiciones con cloruro de potasio. Realmente lo que más nos detalla aquí es la importancia del cloro y del sodio. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por haber compartido este foro con ustedes y yo sé que esto todavía va a generar muchas expectativas para nuestras siguientes clases. Les encargo su tarea para que todavía sea más dinámica y que de alguna forma todo esto vaya contribuyendo a lo que ustedes hacen ya con su clínica, pero ahora con este repaso ya con fundamento. Muchísimas gracias. Lisbeth y a cada uno de ustedes, Giovanna, Rosa Zavala, muchísimas gracias por participar y estar atentos a toda esta clase. Muchísimas gracias. Buena tarde, coman rico y los que ya vayan a trabajar o los que estén trabajando, pues que sea un día ligero para cada uno de ustedes. Maestra y coordinadora, creo que por esto terminamos el día de hoy. Así es. Y seguimos contribuyendo todavía en nuestras clases que nos faltan. Así es, muchas gracias, licenciada Nexieli. Vemos los comentarios, hemos tenido mucha interacción el día de hoy. Le agradecemos por compartirnos su experiencia y su conocimiento en esta oportunidad. Y todavía la licenciada Nexieli nos va a acompañar en las otras fechas que tenemos este mes en esta unidad. Entonces, muy buenas tardes a todos, licenciada Nexieli. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos pronto.